Momento de hacer contacto con don Julio A. Millán, presidente de Consultores Internacionales SC y presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial del Futuro. Don Julio, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Todo muy bien, ¿usted qué tal? Bien, afortunadamente aquí con la idea de que el tema, como siempre sucede, lo hemos discutido, el tema mío ha sido el futuro. Sí. Y la verdad es de que cuando discutiendo muchas veces con las gentes de la World Future Society, de la Sociedad Mundial del Futuro, y de los expertos, dice, cuando el futuro te alcance es el infierno. Creo que sí estamos aquí. Y entonces sucede que cuando uno está viendo lo que es prospectiva, lo que hay que hacer, y se da uno cuenta lo que sucede a veces en la realidad, pues se da uno precisamente a la preocupación de por qué no existen planes de largo plazo de futuro y por qué todo es cortoplacista y nos volvemos en reactivos en lugar de proactivos. Y yo creo que la Ciudad de México ha ido perdiendo viabilidad. No es solamente el problema de la parte de movilidad, sino viabilidad. Al ir perdiendo la viabilidad, ha perdido incluso su fuerza económica, es porque no ha habido un proyecto de ciudad de largo plazo. Al no haber un proyecto de ciudad a largo plazo, pues existen las incongruencias de todo el contexto en donde, digamos, el aspecto vehicular en la ciudad se convierte ya en una situación rebasada porque el límite, el aforo, lo que viene siendo, está superado, no solamente por lo que los propios habitantes de la ciudad tienen automóviles, sino por los que confluyen de las diferentes zonas metropolitanas. Y no se ha hecho un proyecto megalópoli realmente que permita establecer, como sucedió en Tokio, por ejemplo, como ha sucedido en otras ciudades, en Londres, como ha sucedido en las grandes ciudades, incluso está la ciudad de Shanghai, en China, cómo se organiza un sistema en el cual hay cierto mecanismo en que los automóviles circulan de manera sumamente diferente en términos no solamente de cantidades, sino de áreas. Y yo creo que las soluciones que estamos viendo ante esta reacción, se ve una improvisación absoluta. Entran muchos funcionarios, entran muchas autoridades, muchas instancias, sin un proyecto lineal de largo plazo de cómo se va a organizar, con algunas informaciones incluso de tipo totalmente contradictorias, porque el 80% de la contaminación la genera el transporte público y de carga en el Distrito Federal. El incremento de las circunstancias en términos de contaminantes se genera por la poca movilidad y lo que decían hace un momento, la cantidad enorme de manifestaciones que se generan y que son parte del mismo problema. Y lo que no puede soslayarse es de que nosotros lo que no podemos cambiar son los fenómenos atmosféricos. O sea, esos existen y existirán, como las nevadas en Nueva York o los problemas de tornados en Oriente, en India. O sea, eso existe, de tal manera que la seguridad de la población, de una población ya en términos metropolitanos de más de 21 millones de habitantes, es fundamental. Yo creo que un proyecto de largo plazo, estamos viendo los efectos, nos estamos preocupando mucho por tener una nueva Constitución y ojalá la Constitución entienda también de que son marcos, pero que tiene que haber legislaciones que permitan la viabilidad dentro de lo que es la convivencia social en la ciudad. Martín, es fundamental porque ya lo que pasa es de que nosotros, como digo, el futuro nos alcanzó. Hace casi 15 años, la IBM hizo un estudio muy interesante que señalaba cuáles eran las ciudades donde mayor estrés y dolor había en el mundo. Y México, la Ciudad de México salió con el primer lugar en referencia al tipo de estrés, lo que produce el aire contaminado que se respira, la pérdida de tiempo de trabajo y libre, lo que termina generando una mayor circunstancia de molestia y enfermedad, se traduce en malas condiciones de salud, incluso la productividad se va siendo disminuida. En ese entonces calculaban
en un 10%, ya que los trabajadores buscan pues precisamente estabilizadores de este desgaste y las primeras horas antes de iniciar las labores. Y aparte de eso, tenía un cálculo que me pareció en ese momento muy interesante, que disminuía cerca de 0.5% el Producto Interno Bruto de la ciudad. Ese estudio, Martín, fue hace más de 15 años. No, bueno. Entonces, quiero señalar que estamos hablando de algo que realmente nosotros tenemos que ver. Esto debería ser una excelente oportunidad para que todas las autoridades, tanto locales, federales, pudiera funcionar. Y algo que me preocupa mucho, genera un gran enojo. Este es un tiempo de buscar culpables, ¿no? Alguien tiene la culpa, y la falta de previsión, pues muchas veces es parte de las autoridades, pero también tenemos que tomar en cuenta, ¿y nosotros qué hacemos? Cierto. O sea, ¿qué hacemos los habitantes de la Ciudad de México? Ahorita pues estamos en el nivel del enojo, de enojar, de echarle la culpa a alguien, de ver que no se hicieron las cosas, pero los efectos, y esa es una circunstancia que ha sucedido en muchísimas ciudades cuando se han organizado desde un punto de vista cívico, por ejemplo, todo lo que es el sistema de tránsito, en donde los ciudadanos nos convertimos en actores en uno, por ejemplo, en dejar pasar a la gente, en tener cortesías viales, en cambiar la actitud nuestra en términos de convivencia social en la ciudad. También la ciudadanía interviene, o sea, todos intervenimos. Claro. No es una solución viene de arriba hacia abajo, es una solución integrada, de tal manera que, claro, tiene que ser direccionada por las autoridades, a las cuales vemos totalmente dispersas, cada quien dice lo que quiere y cada quien agarra un pedacito del problema, pero desde el punto de vista de beneficio personal, a ver qué también quedan. Pero la verdad es de que no hay solución integral, y terminaría diciendo, ¿cómo hacemos nosotros para lograr aspectos como el asunto de entrega de lo que son mercancías en la ciudad? Que los comerciantes, yo recuerdo el tema hace muchos años, que no estuvieron de acuerdo, ahora estarían de acuerdo en que se entregue de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, o de las 10 o de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, todas las mercancías, como sucede en Nueva York, por ejemplo. Debería de ser. Pues, ¿usted cree que todo el mundo está de acuerdo en que las construcciones que se están haciendo tengan cierta rigidez en cuanto, primero, las autorizaciones, que no haya construcciones donde no haya vialidad, y segundo punto que es importante, que no se construyan en las horas en las cuales la ciudadanía está trabajando, sino que tenga ciertos ritmos de construcción como debe de ser? Este cambio, Martín, integral, imaginémonos que pudiéramos crear cuál sería la maqueta del futuro de la ciudad ideal que esperaríamos con visión a los 25 y 50 años de la Ciudad de México, por una razón, pues porque vamos a seguir viviendo aquí y los jóvenes van a requerir de vivir aquí. Por lo tanto, sin una visión de largo plazo, que es lo que yo quisiera resaltar, con este fenómeno que hoy tenemos, que se va a repetir, y en otras condiciones, tenemos el volcán de Popocatépetl junto, de que esperamos de que no suceda nada grave. O sea, nosotros tenemos desafortunadamente una actitud cortoplacista, y siempre el futuro, en ese caso, nos alcanza. Desafortunadamente, don Julio, lo estamos viviendo hoy. Muchos habitantes del Valle de México lo están padeciendo. Pues muchas gracias por su comentario, don Julio Millán. Muy buenos días. Saludos, muy buenos días. Ahí el comentario oportuno, preciso de don Julio Millán, presidente.